Buen día, Buen día, profe, ¿cómo va? ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Una pregunta, ¿ustedes ingresaron con el enlace que les mandé yo o con otro? Yo entré con el de la chica. Sí, yo igual, con el que mandó. Entonces medio como que me equivoqué, medio como que hice lío. Y lo pusieron en el grupo, ¿no es cierto? Por lo visto. Porque había un par de chicos que querían ingresar. Vamos a esperar un ratito. No sé qué hice. Eh, pero Celeste Castillo, mandó un link, dice, hola, yo ingresé con este link. Así que Celeste no es el que mandé yo, el que le reenviaste vos, ¿no es cierto? Entonces, Hola, ¿cómo anda, profe? No es el mismo. hola. Yo entré por el de Celeste y no es el mismo link que mandó. Bueno, Buen día, profe. hola, ¿cómo va? Hola. Bueno, Berenice está, que quería ingresar y no podía, pobre, se desesperó, pero, pero ya estamos bien. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran consultar previamente antes de que veamos un poco lo que nos quedó pendiente de ver de funciones? ¿Algo que estuvieron haciendo y no les salió? A mí se me complicó en el ejercicio 5. ¿Se te complicó mucho el ejercicio 5? Sí, no lo pude resolver el 5-5. A ver, che, Ese que habíamos repasado con las tablitas y eso. a ver. Espera, ¿no? ¿Este? ¿Se ve la No veo pantalla ahí, nada, chicos? profe. No. A ver, Estoy ¿no viendo ven la la pantalla? función. Ah, bueno, espera. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, Sí, ahora profe. sí. ¿Se ve la pantalla? Bien. Bueno, el 5,5 esa era, es, mejor dicho, una función definida por tramos. ¿No es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que identificar, la 5,5, vamos a trabajar en esta, es a ver, ¿a quién le aplico una ley y a quién le aplico otra ley? Entonces, eso me lo está diciendo a esto. ¿Mm? Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que para todos los x menores o iguales que 2, o sea, al 2 lo incluimos acá, tenemos que aplicar la ley 3 menos un medio x. Después la graficamos, ¿no es cierto? Y para los mayores de 2, tenemos que aplicar la ley 2x menos 5. ¿Mm? Primero, ¿qué nos damos cuenta? Que ambas funciones son de la forma mx más b. ¿Mm? Ambas funciones son de la forma mx más b. O sea que son funciones lineales. O sea que son rectas. Funciones lineales. ¿Mm? Son rectas.
¿Cómo se grafica la recta? Con la ordenada al origen y la pendiente. ¿Cómo vamos a hacer la gráfica de esto, chicos y chicas? Hacemos el sistema de ejes cartesianos. Lo primero que tenemos que indicar acá en el sistema de ejes cartesianos es el 2. Porque para la derecha es una función, para la izquierda es otra función. Vamos primero para la izquierda. ¿Cómo graficamos la función 3 menos un medio x? ¿Cuál es la ordenada al origen? 3. 3. 1, 2, 3. Entonces, lo primero que hacemos es indicar la ordenada al origen. Y ahora tenemos que graficar una recta de pendiente menos un medio. ¿Cómo hacemos una recta de pendiente menos un medio? 1 para la derecha. 2 a la derecha y bajás 1. Claro, 2 a la derecha y bajamos 1. O sea que en el 2, esta función va a valer 2. Entonces ahí graficamos la función. Es una recta. ¿Sí? Ahora acá tenemos la función 2x menos 5 para los mayores que 2. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Atenti. Eso también es una recta que tiene pendiente, ordenada al origen menos 5, o sea que sale de acá abajo. Y tiene pendiente 2. Acá debajo del 2 tenemos un 1. ¿Cómo graficamos una recta con pendiente 2? 1 para el costado y 2 para arriba. ¿Sí? Entonces, uniendo esos dos puntos, me va a quedar una recta ahí. Me salió media mal. Ahí. ¿Estamos? Bueno, pero ahí hay algo que está de más. ¿Por qué hay algo que está de más? Y porque todo lo que está a la derecha del 2 se lo tengo que borrar en esta línea. Entonces, tenemos que borrar una parte. A ver si me sale. Tenemos que borrar toda esta parte que está acá a la derecha del 2. ¿Se entiende, chicos? Ahí la estoy borrando. Y por lo general lo que hacemos es, bueno, a ver qué pasa a la derecha del 2. ¿Qué pasa a la derecha del 2 si evaluamos esta función? Si evaluamos esta función a la derecha del 2. Me queda 2 por 2 menos 5. O sea que a la derecha del 2 esto vale menos 1. Pero tengo que hacerlo con un puntito abierto. Porque el 2 en realidad estaba incluido en el otro intervalo. Entonces ahí me queda la gráfica. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Quieren que hagamos algún otro de estos? Hay algunos que son más fáciles, otros que son más complicados. Vamos a hacer, por ejemplo, el 7. ¿Cómo hacemos para graficar el 7? Bueno, lo primero que tenemos que fijarnos acá es que si t es igual a 2, entonces esta función, que la llamo h, esta función en 2 no existe. ¿Por qué? Yo puedo asegurar eso, chicos, que esta función evaluada en 2 no existe.
Porque si x es igual a 2, anula el denominador. ¿Y qué tiene que ver que anula el denominador? ¿Pasa algo si el denominador es 0? Sí, no se No puede. tiene resolución. No existe la división por 0. Entonces, esa función no existe en el 2. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo esa función la escribimos así? En vez de 4 menos t, yo sé que 4 es 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces tengo 2 al cuadrado menos t al cuadrado. ¿Qué es 2 al cuadrado menos t al cuadrado? ¿Qué era eso? ¿Una qué? Eso es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo la identifico? Y porque es una resta entre dos números elevados al cuadrado. ¿Estamos? O sea, el caso general de una diferencia de cuadrado es a cuadrado menos b cuadrado. ¿Se acuerdan cómo lo podemos transformar esto en una multiplicación? ¿No? Esto era suma por resta. Suma por resta. ¿Estamos? Suma por resta es igual a una diferencia de cuadrado. ¿Está? O sea, obviamente que si ustedes acá hacen la distributiva, me va a quedar a al cuadrado. Sigo con el a, me queda a por b. Ahora arrancamos con el b, me queda b por a. Disculpe, ¿usted está escribiendo, profe? Sí. Ah, yo no lo veo, no sé si es mi internet o nadie está viendo. No, yo tampoco lo veo. Ah, no se ve, profe. Ahora sí. Ah, ahí apareció. Apreté algo raro. Ah, listo. Bueno, ¿desde dónde quedaron sin ver? Desde el principio. Bueno, entonces acá repetimos un poquito. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos una resta de dos números elevados al cuadrado. Entonces, ¿eso qué es? Una diferencia de cuadrado. Matemáticamente, cuando tenemos una resta de dos números al cuadrado, es una diferencia del cuadrado. ¿Por qué es importante? El caso general de la diferencia de cuadrado lo podemos escribir como a al cuadrado menos b al cuadrado. Y eso lo podemos factoriar. Factoriar significa transformar en multiplicación. ¿Cómo? A más b por a menos b. ¿Esto se acuerdan un poco de la secundaria? ¿Poco? Sí, un poco nomás. La diferencia de cuadrados era igual a suma por diferencia. Y yo lo que estaba haciendo acá era corroborar lo que estábamos diciendo. Entonces, a por a es a cuadrado, a por menos b es menos a por b, ahora hacemos pivotear el b por a es b por a, b por menos b es menos b al cuadrado. Si ustedes se fijan, acá que tengo a cuadrado negativo, a cuadrado positivo, o sea que efectivamente esto es a cuadrado menos b cuadrado. ¿Estamos? Entonces, esto, chicos, lo tienen que recontra manejar. ¿Qué es a cuadrado menos b cuadrado? Diferencia de cuadrados. Eso es igual a más b por a menos b. ¿Estamos? Entonces, profe. 2 al cuadrado menos t al cuadrado. ¿Cómo lo podemos escribir eso? Eso lo podemos escribir como 2 más t. 2 más t por 2 menos t. No se escucha, profe. Profe, no se escucha. ¿No se escucha?
¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. ¿Y antes Ahora no? sí. No, antes no. Ah, me pone que la conexión en internet es inestable. Mira vos, nunca me había pasado. Ah, Ahora cuando quiera volver acá se me borró todo. No, no lo podés creer. Va, no importa. La pantalla la ven, chicos, ¿no es cierto? Sí se ve. sí. Va. Entonces, esta función h, volvemos un poquito acá. Yo identifico que esta es una diferencia de cuadrados, porque 4 es igual a 2 al cuadrado. ¿Eh? Entonces, esto lo podemos escribir como 2 más t por 2 menos t. ¿Sí? Y abajo tenemos 2 menos t. ¿Se dan cuenta? Entonces, como tengo 2 menos t arriba y 2 menos t abajo, podemos simplificar. ¿Mm? Entonces, esto se comporta igual que la función 2 más t. Pero t tiene que ser distinto de 2. Entonces le ponemos, es igual que la función 2 más t, pero t tiene que ser distinto de 2, porque si t era 2, estoy dividiendo por 0, y eso no es posible, porque la división por 0 no es posible. Entonces, ¿cómo se grafica esa situación media rara que está pasando ahí? ¿Qué función es 2 más t, chicos? ¿Qué tipo de función es? Es lo mismo que decir 2 más x, ¿eh? Esto es una función lineal. La representación gráfica es una recta. ¿Cómo se grafica? Ordenada al origen, que es 2, y después una recta con pendiente 1. O sea, 1 a la derecha, 1 para arriba. Entonces ahí tendríamos básicamente la función. Esta es la función 2 más t. ¿Por qué t? Y porque está llamando a la variable independiente t. Ahora, en 2, esta función h no existe. Entonces tenemos que ir en el 2 a la gráfica de la función y hacer un agujero. Hacemos un agujero. Y lo marcamos ese agujero. Ahí se agujereó la gráfica. ¿Se entendió, chicos? ¿Y queda ahí? Queda ahí. Sí, profe. Bueno, pero hay que manejar este concepto, ¿eh? ¿Estamos? Porque después lo vamos a utilizar cuando empecemos a trabajar con límites. A cuadrado menos b cuadrado, eso es una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Eso es a más b por a menos b. Eso, si es necesario, se hace un tatuaje en el antebrazo que diga eso. ¿Eh? No sé, fanático, re fanático. Bien. Continuamos. Esto ya lo vimos. Vamos a arrancar con el tema entonces que tenía preparado para hoy. Y hacemos los ejercicios de eso. Y con esto terminaríamos esta primera parte y les va a aparecer una especie de cuestionario a ustedes que lo van a tener que resolver el fin de semana. Esos cuestionarios parecidos a los que le preparaba a Agostina. Son fáciles, pero es más o menos si ustedes vienen llevando la materia así un poco con continuidad. Vamos a ver lo que es la composición de funciones. Lo que es la composición de funciones.
Vamos a ver con un ejemplo, y si ustedes hay algo que no entienden, paramos todas las veces que sea necesario. Supongamos que tenemos una función f, ¿qué hace la función f? Y al número le suma 3. Y otra función g, que lo que hace la función g es extraer raíces cuadradas. La función f a x le suma 3, y la función g lo que hace es extraer raíces cuadradas. Supongamos que tenemos el siguiente mecanismo. Tenemos una maquinita, esta es lo que llamamos la maquinita de las funciones, como si fuese una máquina de picar carne. Donde acá tenemos la función f. Y después tenemos otra maquinita, donde acá tenemos la función g. La función g. Entonces ustedes imagínense lo siguiente, chicos. Entra la maquinita. ¿Qué entra siempre a la maquinita de funciones? ¿Qué les parece? No, x. Siempre entra x. Siempre entra x. Este mecanismo, a ese valor, ¿en qué me lo transforma? Ahora sí. En x más 3. En x más 3. O sea que entra x, acá la agarra la función f, y me devuelve x más 3. Ahora, este valor ingresa a la segunda maquinita, y la función g lo que hace es extraer raíces cuadradas. Entonces, ¿qué me sale de acá? La raíz de x más 3. Claro, la raíz de x más 3. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos acá? Y acá tenemos lo que llamamos una función compuesta. ¿Por qué? Y porque es una función, que es la función g, que se aplica a lo que sale de la función f. ¿Estamos? Ustedes imagínense que esto acá sea un pedazo de carne, un pedazo de pulpa. Una vez que ese pedazo de pulpa entró a la primera maquinita, sale carne picada. ¿Podemos generar el pedazo de pulpa anterior? No, porque ya se transformó en carne picada. Después, a esa carne picada, por ejemplo, la envasamos. ¿Y qué sale como producto? Una bolsa de carne picada. Bueno, no sé si sirve el ejemplo, pero me parece que sí. ¿Estamos? Acá la función g sería la función envasadora. ¿Qué estoy envasando? Carne picada. ¿Sí? Supongan que ahora se cambian los procesos. O sea, primero viene g, primero viene la maquinita g, y después a lo que sale de ahí la agarra la función f. ¿Me va a dar lo mismo esto? O sea, primero la agarra g y después. Vamos a ver. ¿Qué entra? ¿Qué dijimos que entra? X. X. Siempre ingresa X. ¿En qué lo transforma la primera maquinita? Raíz cuadrada de x. Muy bien, raíz cuadrada de X. ¿Esto es lo que entra en esta maquinita? ¿Esta maquinita qué hace? A lo que entra le suma 3. O sea que, ¿qué sale de esta máquina? Lo mismo que la otra. No. Raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada, a lo que entra, entró raíz cuadrada de X, a lo que entra, Más 3. Pero no, el le 3 no suma queda 3. dentro de la raíz. El 3 está fuera de... ¿Estamos? Entonces, por más que sean parecidas, pero son dos funciones distintas. Son dos funciones distintas. O sea que acá podríamos plantear una primera propiedad, es que la composición entre funciones no es conmutativa. No es conmutativa.
¿Está? Bueno, ¿se entendió eso con el tema de la maquinita y todo lo demás? Bueno, no lo vamos a hacer así, porque si no nos llevaría demasiado tiempo hacer todos estos dibujos. ¿No? Pero lo primero que vamos a decir es que esta función, lo que salió acá, primero teníamos la función f, y a esa función f le aplicamos la función g. O sea que es g con f de x, o lo que es lo mismo lo podemos escribir así, g con f de x. Es la composición de g con f de x. ¿Mm? En este caso, esta función, ¿cómo se generó? Primero teníamos la función g, y a eso le aplicamos la función f. ¿Mm? Esto lo podemos escribir f compuesta con g de x. Primero aplico g y después aplico x. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Vamos a ver entonces si es cierto. La función f eleva al cuadrado y resta 5. La función g lo que hace es invertir a x. Queremos encontrar una nueva función h que sea la composición de f con g. A ver, esto si estamos cancheros lo podemos hacer mentalmente, ¿m? Y si no, en vez de estar haciendo todo la maquinita, podemos decir lo siguiente. Tenemos x. ¿Qué función la afecta primero a x? F. La G. G. ¿En qué me lo transforma? En 1 sobre x. En 1 sobre x. Olvídense de x, porque x se perdió. X ya no existe más. X se transformó en 1 sobre x. ¿Está claro? Ahora viene la función f. ¿Qué hace la función f? A lo que es variable independiente le eleva al cuadrado y después le resta 1, le resta 5. O sea que, ¿en qué me la transforma la función f? A 1 sobre x elevado al cuadrado menos 5. O sea que la función h, que es la función f compuesta con g, es 1 sobre x al cuadrado menos 5. ¿Sí? Vamos a suponer que queremos encontrar una función p. La función p, vamos a hacer la composición de f con g. No, de g con f. Entonces, primero tenemos la función f y después viene la función g. A ver, ¿la hacen ustedes, chicos? ¿Me dicen el resultado? Uno sobre x cuadrado menos 5. Muy bien. El menos 5 acá abajo, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. 1 sobre x al cuadrado menos 5. Muy bien, ¿eh? ¿Quién me habló? ¿Homero o Rosenberger? Luca. Lucas. Fíjense, chicos, ¿cómo es el asunto? Bueno, tengo x. Primero lo afecta la función f. ¿Qué hace la función f? Eleva al cuadrado y resta 1. O sea que la x se me transformó en esto. Y después viene la función g, que la función g invierte. Invierte lo que tengo. ¿Y qué tenía? 1 sobre x cuadrado menos 5. ¿Sí? Siguiendo con el mismo ejemplo,
f era x cuadrado menos 5 y g era 1 sobre x. ¿Qué les parece a ustedes que va a ser? O sea, vamos a formar una nueva función que sea f con f. La composición de la función f con la función f. Esto es lo mismo que escribir esto, ¿eh? F en f. A ver cómo me queda la composición de f con f. ¿Y eso se puede hacer? Sí, no hay problema, se puede hacer. Quedaría el doble de todo. No. Y x al cuadrado menos 5 entre paréntesis y después fuera del paréntesis menos 5. Sí, faltó algo, Luca. Faltó algo. ¿En qué se me transforma x primero? En x cuadrado menos 5. En x cuadrado menos 5. ¿Estamos? Esto es lo que entra a la maquinita de las funciones ahora. ¿Mm? Esto es variable independiente ahora. Variable independiente. Lo tenemos que volver a evaluar en f. En vez de x, ¿en qué se me transformó x? En x cuadrado menos 5. O sea, va a ser x cuadrado menos 5 al cuadrado menos 5. ¿Mm? ¿Está entendido? Sí, sí, ahora sí. Esto va a ser x al cuadrado menos 5 al cuadrado menos 5. Bueno, vamos a hacer los ejercicios de la práctica. Ahí nos vamos a sacar todas las dudas. ¿Mm? Esperen, antes de que me digan, profe, no se ve. ¿Ahí se ve? No. No. ¿Seguro? ¿Ahí? Ahora sí. Bueno, esto es lo que está publicado en el aula virtual. ¿Mm? Y lo último que estuvimos trabajando es composición de funciones. Bueno, esto acá es combinación de funciones. Y esto es composición de funciones, que es un poquito lo que estuvimos trabajando ahora. O sea, yo siempre quiero esto acá charlarlo un poquito, porque después cuando ustedes van al texto, por ahí les resulta medio áspero el texto de matemáticas, ¿no es cierto? Bueno, tenemos algunos ejemplos y nada más. Entonces vamos a la práctica. ¿Se ve? No. Oh, ¿por qué no se ve? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Bueno. Este ejercicio es un poquito largo porque hay un montón de opciones. Vamos a hacer algunas. Lo cerraste, pero... Ah, Sí, ahí está. vamos a hacer algunas. Porque dice, dadas las siguientes funciones, o sea, acá tenemos f y acá tenemos g. Entonces encontrar f con g con f con f, g con g, y después sus dominios, vamos a ver qué onda esto acá de los dominios. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer el primero. En cada punto hay que encontrar todas esas. Sí, pero viste, o sea, vamos a hacer algunas y después las otras más o menos, o sea, cuando uno se encuentra un poco seguro, si tiene tiempo los haces. No.
Es como para profundizar un poco. A ver, la primera sería F con G. Entonces, si ustedes están un poco cancheros, eso lo pueden hacer mentalmente, a ver cómo lo puedo hacer mentalmente. Y si no, con un lapicito, vayan viendo cómo fue evolucionando X. ¿Quieren que hagamos el primero entre todos otra vez? Sí, dale. X. ¿En qué se me transforma primero? En 2x más 1. 2x más 1. Olvídate de X ahora. Esto es variable independiente. Viene F. A X, ¿por quién lo vas a reemplazar? Por 2x al cuadrado. 2x más 1 Cuadrado. al cuadrado menos 1. ¿Estamos? Entonces ahí nos queda la 2x más 1 al cuadrado menos 1. Supongamos que por alguna cuestión, porque estamos en una evaluación o algo más, nos piden que mejoremos un poco la escritura de esto. Entonces, bueno, acá que tenemos el cuadrado de un binomio, que lo vamos a desarrollar. ¿Cómo se desarrolla un cuadrado del binomio? El cuadrado del primero, tengo que elevar los dos al cuadrado. El cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, entonces me queda 2 por 2x, 4x más 4x, más el cuadrado del segundo que es 1, y hay un 1 que está afuera, entonces acá podemos decir que f con g es 4x al cuadrado más 4x. Este 1 y este 1 se nos va. O sea que esta es la composición de f con g. ¿Sí? Vamos a hacer ahora g con f. G con f. ¿Cómo nos queda? Perdón, 2x más 1. No sé. No, perdón, x al cuadrado menos 1. Eso por 2. Ahí está. Entonces, O sea, 2 x cuadrado menos 1. Y afuera del paréntesis más 1. Muy bien. Ahí está. Entonces acá vamos a distribuir. Me queda 2x al cuadrado menos 2 más 1. O sea que la composición de g con f me queda 2x cuadrado menos 1. ¿Está entendido, chicos? Sí. ¿Todo el mundo? Sáquense las dudas ahora, aprovechemos. O sea que lo único que hay que hacer es, por ejemplo, fijarte en qué letra te pide primero y reemplazarlo con la segunda, solamente al X y después agregarle el resto. Creo que te entendí la pregunta y me parece que sí, que es eso. Es eso. Es eso. Vamos a hacer f con f. F con f. La composición de f con f.
f es esto. Entonces, Sería x al cuadrado menos 1, todo eso elevado al cuadrado menos 1. exactamente, x al cuadrado menos 1, todo eso elevado al cuadrado menos 1. ¿Mm? Lo demás es maquillaje, ¿eh? Es mejorar un poquito la expresión. Entonces, bueno, ustedes pueden decir, acá tengo un binomio al cuadrado, lo podríamos desarrollar. Eso me queda al cuadrado del primero, que sería x a la cuarta, menos 2 veces el primero por el segundo, sería x cuadrado, más el cuadrado del segundo, y tenemos menos 1. O sea que esto me queda x al cuadrado menos 2, x a la cuarta menos 2x cuadrado. ¿Sí? ¿Y g con g? Quedaría 2 por 2x más 1, o sea, 2 por, entre paréntesis, 2x más 1, cierro paréntesis más 1. Claro. Muy bien. Distribuimos el 2, nos queda 4x más 2, más 1. Esto es 4x más 3. Creo que más o menos el concepto está. ¿Eh? Vamos a hacer algunos ejercicios, todos los que quieran. Profe, por las dudas, después para controlar, ¿está subido la resolución o no? La tengo, no sé si está subida. Lo anoto acá. Subir resolución. A ver, espera. AGI. Ahora aguánteme un cachito, ya que estamos con este tema. Pam, para, pam, pam, pam. A ver si es esto. Si es este archivo. No, esto es vectores. No, lo tengo en la otra computadora. Este será. No. Bueno, después se lo subo, chicos, sí. Estábamos trabajando con este. Dígame que se ve. Sí, profe. Bien. Vamos a hacer el 2, entonces. Vamos a hacer f con g y vamos a hacer g con f. Vamos a pensarlo un ratito. ¿Cuál, profe? ¿F por G? F con G y G con F, del 2. X cuadrado más 3x más 4. Claro. O sea, esto, venimos y lo reemplazamos acá. Entonces eso va a ser x cuadrado más 3x más 4. Pero eso hay que restarle 2.
Entonces nos va a quedar x al cuadrado más 3x más 2. ¿Sí? Profe, G con f es al revés. profe. Eu. El primer término no hace falta que esté entre paréntesis, yo lo había puesto entre paréntesis. No, porque ¿No? fue abrir los paréntesis y operás. O sea que no, Ah. no es obligatorio. En el segundo caso, x se transforma en x menos 2 y venimos y tenemos que reemplazar ahí y ahí. ¿Estamos? O sea, cuando hacemos g con f, x se transforma en x menos 2. Entonces, la segunda función, cuando me pida x, ¿qué le vamos a entregar? X menos 2. Entonces va a ser x menos 2 al cuadrado. Al cuadrado más 3 por x. Claro. Más 3 Más por x 4. menos 2. Más 4. ¿La dejamos así o la mejoramos un poquito? Vamos a mejorarla un poquito. Ahí tengo un binomio al cuadrado que lo vamos a desarrollar. Cuadrado del primero, menos doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Ahí tenemos un 3 que lo vamos a distribuir. 3x menos 6. Más 4. Ahora ordenamos. Juntamos las x cuadradas que tengo una sola. Las x tengo menos 3 acá y más 1 acá. Menos 4 más 3 sería menos x. Y después acá tengo 4 menos 6 menos 2 más 4, 2. ¿Está? Bueno, ya que estamos acá, ¿qué sería f con f? F compuesta con f. Te quedaría x menos 2 entre paréntesis y menos 2 afuera. Claro, entonces x menos 4. Claro. X menos 2 entre paréntesis, menos 2. Abro los paréntesis y te queda x menos 4. Y g con g, y acá va a quedar más larga. Pero nos va a quedar, bueno, x cuadrado más 3x más 4. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Más 3 por lo mismo. X cuadrado más 3x más 4. O sea, cuando me pide x, le doy g de x más 4. Y esto, bueno, habría que desarrollarlo, pero no lo hacemos. Seguimos. Vamos a ver si podemos si podemos hacerlo todo. Bueno, no creo, pero bueno. El 3. A ver, f con g. Ahí anda dando vuelta el coseno. El coseno es una función trigonométrica que se aplica a los ángulos. ¿Cómo me queda f con g? ¿Y ahí no sería entre paréntesis 2x más 1 al cuadrado menos 1? Perdón, ¿en cuál? ¿En la...? ¿En Ah, cuál? no, estaba mirando la 1. 2x más 1 al cuadrado menos 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 1. 2x más 1 al cu
Sería 1 menos 3 coseno de X. Perfecto. 1 menos 3 coseno de X. Perfecto. G con F. Sería 1 menos 3. No, perdón. Sería coseno de X. No, ¿coseno de quién? Coseno de 1 menos 3X. Ahí está. F con F. ¿No sería 1 menos 3, abro paréntesis, 1 menos 3x? Puede ser. Muy bien. Acá si quieren, bueno, podemos mejorar un poquito. 1 menos 3 más 3 por 3, 9. Entonces acá es 9x menos 2. Acá queda mejor presentadita. ¿Y G con G? El coseno de X sería. Exactamente. Coseno del coseno de X. ¿Sí? Y hacemos la 4. F con F. No, perdón. F con G. Ahí dando una raíz cuadrada, dando vuelta una raíz cuadrada, una raíz cúbica. Sería la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 1 menos X. Muy bien. Y si tenés raíz cuadrada y raíz cúbica, y que todo afecta a lo mismo, ¿qué tenemos? ¿Una raíz cuánto? De 5. No, No, perdón, de 6. 2 por claro. 3. No, sumé en vez de multiplicar. Claro, se multiplican los índices. Entonces, en ese caso me da la raíz sexta de 1 menos X. ¿Y G con F? Raíz cúbica de 1 menos raíz cuadrada de X. Muy bien. Muy bien. ¿Y F con F? Chico denso, dirían ustedes. F con F. La raíz Raíz cuadrada de la raíz cuadrada de X. X. Muy bien. O sea, raíz cuarta. ¿Y G con G? La raíz cúbica de la raíz cúbica. No. Ahí. De 1 menos la raíz cúbica. Claro. De 1 menos la raíz cúbica de quién? De 1 menos X. Donde estaba X, le damos G de X. Bueno,
Los otros son igual, nada más que un poco más largos. Vamos al que sigue, al 11. Donde es lo mismo, nada más que tenemos que componer 3 funciones. Pero básicamente es lo mismo. Ahí en el 10, en el 5, ¿se haría exactamente lo mismo? Nada más que se reemplazaría un tipo fracción o algo así. Claro, vamos a hacer uno. Entonces te sacás la duda. En el 5, vamos a hacer f con g. F con g. Te va a quedar re largo, o sea, no aporta demasiado. Lo único que aporta es longitud. Entonces, x se te transforma en esto porque le ataca primero g. Entonces, ahora cuando vos querés hacer la composición, en vez de x, ¿qué vas a tener? X más 1 por x más 2. Más 1 sobre x más 1 sobre x más 2. Acá un poco la idea es que ustedes mejoren las cosas, pero por ejemplo, si ustedes tienen 1 dividido un medio, ¿cuánto es 1 dividido un medio? 2. 2. Uno lo podría pensar así, 1 dividido un medio, bueno, multiplica cruzado, ¿estamos? Entonces, en este caso, si tenemos 1 dividido x más 1 sobre x más 2, ¿y eso a qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual a x más 2 sobre x más 1. X más 2 sobre x más 1. Bueno, pero si ustedes llegaron hasta acá, estaría bien. Ya les digo, o sea, lo que aporta esto es un poco el hecho del trabajo con fracciones y todo lo demás, pero por ahí le puede resultar medio largo. Pero básicamente es lo mismo. Bueno, acá tenemos 3 funciones que hay que hacer. F con G con H. F con G con H. Vamos a hacer el 2 y el 3. F con G con H. Bueno, cuando tenemos 3, a lo mejor sí, capaz que hagamos un... Si estoy muy canchero, a lo mejor no, pero capaz que hagamos así un esquema de evolución. Vamos a hacer el 2. Entonces, a la X, si tenemos F con G con H, ¿cuál fue la primera función que le afectó a la X? X menos 1. A ver. H. Es 1 menos X, ¿sí? Ahora, ¿quién viene? G. ¿Qué hace G? Eleva al cuadrado. ¿Pero a quién eleva al cuadrado? A 1 menos X. H es X menos 1. Pero mira que estamos haciendo el 2, Ah, perdón, profe, perdón. Disculpe. No, por favor. ¿Ahora sí? Entonces, primero viene H, lo transforma en 1 menos X, después viene G que eleva al cuadrado a 1 menos X, y ahora viene F, que lo que hace F es, bueno, multiplica por 2 a lo que sería X, entre comillas, y le resta 1. ¿Estamos? O sea que lo presentamos, la F con G con H sería
2 por 1 menos x elevado al cuadrado menos 1. Vamos a dejarlo ahí. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer el 3 entonces. Vamos a hacer f con g con h. A ver qué les da. Ahí te quedaría raíz, abro paréntesis, x elevado al 3 más 2, cierro paréntesis, elevado al 2 menos 3, ¿puede ser? Capaz. Esto te queda, entonces. Primero estaba x cubo más 2. Después vino g que eleva al cuadrado. Y después viene f que... ¿Así me habías dicho? Sí, así. Bueno, muy bien. Hacemos el último, pero no, que no está acá. En el 3 también. O sea, seguimos con el 3, chicos. Pero vamos a hacer g con f con f. ¿Cómo me quedaría g con f con f? Te quedaría, primero poner raíz de x menos 3. Y después, no sé. Ahora viene f otra vez. Y cuando te pide x, ¿qué le vas a dar vos? Todo eso elevado a la raíz. No, le damos eso y le tenemos que restar 3. Sí. Esto era x, pero x se transformó en eso ahora. Y ahora viene g. ¿Qué hace g? Elevas al eleva al cubo cuadrado. toda esa raíz Claro. y le sumas 2. No. G es esta, No, Luquita. G es X al Ah, cuadrado. sí. VH. ¿Estamos? Entonces, en este caso, podemos simplificar la raíz con el cuadrado. Y nos queda raíz de x menos 3 menos 3. Bueno. Con esto terminamos esta parte de funciones. Le quedan algunos ejercicios para hacer ustedes. Yo voy a tratar, le voy a mandar la resolución de estos ejercicios, chicos, entonces. Se los subo ahí al aula virtual. Búsquenlo que lo van a tener. Bueno, buen fin de semana. Que podamos disfrutar un poco del fin de semana, cuidándonos, eso sí. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Bueno, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta Chao, luego. profe. Chao, chicos.